¿Qué es el sufrimiento? ¿Qué es el sufrimiento? Le pregunté a varias personas que me dieran una definición del sufrimiento. Le pregunté en primer lugar a Juan Diego, mi hijo de 6 años en ese entonces. Juan Diego, ¿qué es el sufrimiento? Juan Diego respondió, es como cuando uno está triste o cuando le quitan algo que uno quiere. Le pregunté también a mi hijo Martín, de 8 años en ese entonces. Martín, ¿qué es el sufrimiento? Y Martín dijo, sufrimiento es lo que uno siente cuando le pasan cosas que uno no quiere. Le pregunté también a Alexander, un hombre sin mucha educación y que trabaja como comerciante. Me dijo, pastor, yo creo que el sufrimiento es un dolor que uno siente como un vacío en el corazón que nada ni nadie lo puede llenar, solo Dios. Le pregunté a Alejandro, que es uno de los ancianos y es un doctor en educación, qué es el sufrimiento, y él respondió, creo que puede verse como una calamidad, cuando sobreviene de repente y deja su impronta por meses, por años o por toda la vida. Así que un niño de 6 años, un niño de 8 años, una persona con poca educación, una persona con mucha educación, todos tienen una definición del sufrimiento. Y es que lo primero que tenemos para decir de sufrimiento es que es una experiencia que todos conocemos. Todos sabemos qué es el sufrimiento. Quizás no podamos definirlo técnicamente, pero todos sabemos qué es, de qué se trata. Porque venimos a este mundo en sufrimiento. Venimos a este mundo envueltos en llanto y en sangre. Así que, sin lugar a duda, hablar del sufrimiento es hablar de la vida misma. Porque el sufrimiento es universal. Sufren los ricos, sufren los pobres, sufren las mujeres, sufren los hombres, sufren los latinos, sufren los europeos, todos sufrimos. Y la pregunta que nos podemos hacer entonces es ¿por qué? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué el sufrimiento en este mundo caído? Y una respuesta corta que espero yo poder explicarles a ustedes durante esta sesión es, la cruda verdad es que todos sufrimos porque todos somos pecadores. Sufrimos porque somos pecadores. Así que permítame comenzar desde el comienzo de la Escritura para tratar de trazar este tema en la narrativa bíblica y entender qué nos enseña, cuál es la perspectiva bíblica que como consejeros deberíamos tener del sufrimiento para luego dedicarnos, como les dije al comienzo, al cómo poderlo abordar. En primer lugar, tenemos que decir que el sufrimiento no estaba en el diseño original. Génesis capítulo 1 y capítulo 2 nos presenta una humanidad que vive en un cuadrilátero perfecto de relaciones. Hay un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios en el relato inicial de la creación, que vive en perfecta intimidad con Dios. Se nos narra a Dios paseándose por el huerto del jardín y hablando con el ser humano en una intimidad preciosa. Vemos al ser humano también en una relación consigo mismo de aceptación. Está allí, está feliz de lo que Dios le ha entregado porque está pleno, porque entiende lo que Dios ha hecho de él. Es bueno en gran manera y el hombre se percibe así también. Hay una relación perfecta que el ser humano tiene con la creación. Dios le ha dado todo lo que necesita para subsistir en este mundo y para que lo administre de parte de Dios. Y entonces él debe cultivar la tierra y la tierra será fructífera. Así que hay una sana relación con el entorno, pero también hay una sana relación con el otro. Hay una profunda admiración. Cuando Adán recibe a su Eva, expresa, esta sí es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Así que hay un deleite en el otro. Hay un cuadrilátero perfecto de relaciones, así que el sufrimiento no estaba en la escena creacional, no había allí sufrimiento, pero sabemos que la historia rápidamente cambiaría. No es sino girar una página de la Escritura y dirigirnos a Génesis capítulo 3 para ya encontrarnos al sufrimiento entrando a la escena humana. El sufrimiento es resultado del pecado. Ahora es interesante, si usted ha leído el relato de Génesis 3, que la Escritura, a diferencia de nosotros que tenemos tanta curiosidad por entender cómo fue que entró el mal al mundo, fue entre Génesis capítulo 1, verso 2, por ahí donde el mal entró en algún momento, ¿verdad? ¿O en qué momento surgió el mal? La Escritura no tiene mucho interés en describirnos el origen del mal, más bien lo presenta como una realidad a través de la aparición de una serpiente. Quizás es porque Dios quiere concentrar nuestra atención en lo que Él ha hecho para derrotarlo y destruir el pecado, el mal, la muerte. Como sabemos, nuestros padres eligieron el mal y entonces se configuró la entrada del pecado al mundo, el rechazo voluntario de la creación de Dios, del hombre y de la mujer a la autoridad divina.
Un hombre y una mujer que no estaban satisfechos con ser la imagen de Dios y que persiguieron ser Dios. Y entonces, en esa persecución de ese deseo de llegar a ser como Dios y no vivir plenamente como imagen y semejanza de Dios, echaron todas las relaciones a perder. Y entonces, cuando entra el pecado a la escena humana, junto con el pecado entró una palabra nueva al diccionario. Y esa palabra es sufrimiento. Llegó el sufrimiento. Y lo vemos en ese mismo cuadrilátero de relaciones. Entonces ya esa relación queda una relación de intimidad con Dios, se nos presenta ahora como una relación en que el hombre huye de Dios, se esconde de Dios, porque te oí y tuve miedo y entonces me escondí. Ya la presencia de Dios causa un miedo y hay ese elemento de sufrimiento, de algo que no se sentía antes de la llegada del pecado. El ser humano, cuando se ve a sí mismo, lo que siente ahora es vergüenza. Y entonces entra el sufrimiento de considerarse a sí mismo de una manera inadecuada, como que no soy suficiente, hay algo en mí que no está bien. Eso llamamos vergüenza. El pecado trae la realidad de que aún la relación con la creación se daña y sufre la tierra. Romanos nos dice que la creación aún hasta estos días gime, anhelando la redención. Y vemos la aparición de los cardos y los espinos a la escena creacional y del trabajo desde una perspectiva de dolor para el ser humano. Y por supuesto las relaciones con el otro se dañan. Ya Eva no es carne de mi carne, hueso de mis huesos, sino la señora esa que usted me dio es la que me hizo pecar. Y se introduce también entonces el quebranto y el sufrimiento en las relaciones humanas del hombre. Lo que tenemos en el resto de las páginas del Antiguo Testamento es precisamente el impacto profundo y generalizado del pecado. Lo que tenemos en el resto del Antiguo Testamento es ese impacto profundo que la entrada del pecado trajo a la escena de la humanidad. Volteamos la Biblia y encontramos ya el primer asesinato de un hermano contra otro. Y seguimos y que como que entre más avanzamos en la narrativa del Antiguo Testamento, más encontramos dolor, más encontramos sufrimiento y quebranto. Todo esto, mis hermanos, por causa de la entrada del pecado a la escena humana. Porque sí, el pecado lo dañó todo y nos dañó a todos. El sufrimiento, entonces, es la palabra que describe el quebranto holístico de la creación. Podríamos definir el sufrimiento de esa manera. El sufrimiento es la palabra que describe ese quebrantamiento holístico que se produjo en toda la creación por causa del pecado. Así que así entró el pecado a la escena humana. En tercer lugar, consideremos por un momento cómo entonces, a partir del Antiguo Testamento, empezamos a lidiar con esta realidad del sufrimiento. Porque de nuevo, lo que se configura a partir de la caída es el testimonio de cómo las personas empiezan a lidiar con su sufrimiento. Así que vamos a considerar en tercer lugar el pecador y el sufrimiento. Cómo es que el pecador lidia con esta realidad holística llamada sufrimiento. Bueno, vamos a decir por lo menos dos cosas respecto a la relación del pecador y el sufrimiento. En primer lugar, debemos decir que todos sufrimos por el pecado directo. Por el pecado directo. Todos nosotros sufrimos ya sea porque nosotros pecamos y recibimos en un sentido las consecuencias de esos pecados que nosotros hemos cometido, pero también sufrimos por causa del pecado de otros contra nosotros. Un abuso, un adulterio, etcétera, etcétera. Así que hay un pecado directo, ya sea directamente cometido por nosotros o que alguien directamente hace en contra de nosotros. En ese sentido podemos hablar de que hay una categoría de pecado directo que es inocente, cuando es alguien más que peca contra mí y yo sufro, pero también hay un pecado del cual soy personalmente culpable, cuando sufro por causa de mi propio pecado personal. Así que esa es una dimensión, por un lado. Sufrimos porque somos pecadores en el sentido de que pecamos contra otras personas y les causamos sufrimiento, o porque nuestro propio pecado nos trae como consecuencia el sufrimiento. Pero hay una categoría, además del pecado directo, y es que no solamente sufrimos directamente a causa de nuestro pecado o el pecado de alguien más, sino que también hay una dimensión del pecado que podríamos llamarlo pecado indirecto o el pecado federal.
Y es aquel que experimentamos no por causas directas, sino indirectas. Por ejemplo, los desastres naturales. Personas que sufren, por ejemplo, un incendio o el deslizamiento de tierra que acaba con su familia y sus hijos dentro de casa, y niños mueren. Y nos preguntamos, ¿cómo podemos entender ese sufrimiento? ¿Quién pecó? ¿El papá o sus padres o sus hijos para que esto ocurriera? Y de nuevo, no quiere decir que no haya pecado en medio de ese hogar, somos pecadores, pero no podemos decir que directamente esa realidad de pecado es la causante de este sufrimiento. Pero sí podemos decir, mis hermanos, que sufrimos realmente por causa del pecado. Ahora, no estoy diciendo que cada persona sufre proporcionalmente a causa de su propio pecado. Pero sí estoy diciendo que todos sufrimos porque todos somos pecadores, porque todos en un sentido pecamos. El pecado de la raza humana trajo el sufrimiento a la raza humana y lo padecemos, directa o indirectamente. Y quiero repetir eso. No sufrimos necesariamente por nuestro pecado directo. No todos nuestros sufrimientos se explican por algo que yo hice directamente. Como veremos, hay una dimensión del misterio en el sufrimiento. Pero sí debemos decir que en un sentido como raza hemos caído y somos pecadores. Y todo el sufrimiento que vemos es a causa del pecado, sea directamente o indirectamente. Con todo y eso, de que el pecado ha traído el sufrimiento, y esa es una realidad que nosotros debemos aceptar, con todo nosotros no somos soberanos sobre el sufrimiento. Es decir, no podemos nosotros simplemente controlarlo y decir voy a hacer todo lo posible para no sufrir. Si es mi pecado lo que trae el sufrimiento, si es el pecado lo que trae el sufrimiento, lo voy a solucionar. No voy a hacer más cosas para pecar y entonces no voy a sufrir. No, todavía, mis hermanos, debemos reconocer que no somos soberanos sobre el sufrimiento. Hay un Dios que gobierna sobre el sufrimiento. Y entonces eso nos lleva a nuestro punto número 4. Y es, ¿cómo lidia Dios? ¿Cómo lidia Dios con esta realidad del sufrimiento? Dios creó un mundo libre de este sufrimiento para vivirse en relaciones perfectas, el ser humano con Él, con otros, consigo mismo, con la creación. El pecado arruinó eso e introdujo una nueva palabra al diccionario llamada sufrimiento. El pecador se relaciona con el sufrimiento a través de que lo intensifica por su pecado directo, pero también el pecado federal ha traído situaciones en las que sufrimos por el pecado indirecto, el pecado de la raza humana. Entonces, ¿cómo Dios interviene en esa realidad? ¿Cómo Dios está presente y ejerciendo su soberanía en la realidad del sufrimiento? Bueno, en primer lugar debemos considerar eso, la soberanía de Dios. Dios es soberano aún sobre el sufrimiento. Y muchos de los argumentos que se han levantado en contra de la fe cristiana tienen que ver con el elemento del sufrimiento, ¿verdad? Si Dios es bueno, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? Entonces se ha construido todo un argumento alrededor de eso. Entonces, si Dios es bueno y hay sufrimiento, quizás es porque siendo bueno no es todopoderoso. Tiene buenas intenciones, tiene un buen corazón, pero si hay sufrimiento es porque quizás Él no puede impedirlo. O quizás si es todopoderoso, puede impedirlo, pero por causa de que no es bueno, sufrimos. ¿Lo ven? Entonces la conclusión es, o no hay un Dios, o es una de las dos cosas. O es bueno, o es todopoderoso, ¿verdad? Pero no puede ser las dos cosas juntas. Y la verdad es que este argumento desconoce una tercera posibilidad. Y la posibilidad que desconoce esta argumentación es que quizás Dios sí es bueno y poderoso, o quizás no. Dios es bueno y poderoso simultáneamente. Pero además de eso, tiene razones válidas y soberanas para permitir que exista el sufrimiento. Y eso es lo que este argumento desconoce. Y es un argumento y una realidad que nosotros vemos aún reflejado en la vida cotidiana. Lo vemos en la crianza de nuestros hijos. Cuando por razones que quizás nuestros hijos no entienden, causamos ciertos sufrimientos y dolor a nuestros hijos, sabiendo que les va a doler,
pero lo hacemos por causa del amor, porque nosotros y no ellos tenemos razones válidas para eso. Ellos no lo van a entender. Ellos simplemente nos van a ver como malos. Tú no me dejas hacer esto. Tú no me quieres porque si me quisieras tal cosa. Y podrían argumentar de esa manera. Pero nosotros sabemos cosas que ellos no saben y tenemos razones que ellos no conocen. Piense en la ciencia ficción. Todas las películas de ciencia ficción, de Marvel y demás, todas ellas giran en torno a la realidad de que si tan solo pudiéramos devolver el tiempo para cambiar las cosas. Algo muy típico cuando abordamos el sufrimiento. Es que si yo pudiera volver el tiempo atrás, no haría esto o haría esto otro. Pero en todas ellas, piense, no sé, en Spider-Man o cualquiera de ellas, regularmente cuando se vuelve al pasado intentando resolverlo porque creemos que estará mejor, la verdad es que se pone peor. Efecto mariposa, ¿verdad? En todo este tema de la ciencia ficción, aquellos que les gusta esto. No podemos asegurar que si cambiáramos algo de nuestra historia atrás, las cosas hubieran sido mejor. De tal manera, mis hermanos, que la existencia del mal y del sufrimiento no prueba la no existencia de Dios. Lo único que prueba es nuestra limitada comprensión de los propósitos sabios y buenos que Dios tiene al ejercer su soberanía en el sufrimiento. Eso es lo que comprueba, nuestra ignorancia. No conocemos los propósitos sabios y buenos que tiene Dios muchas veces, pero de ninguna manera prueba la no existencia de Dios. Así que debemos entender en primer lugar que en medio del sufrimiento Dios está presente. Hermanos, hay una gran tentación de que nosotros lleguemos a sacar a Dios de la escena del sufrimiento y simplemente decir, echar las culpas al enemigo, ¿verdad? Al pecado, y de nuevo, sí, esas son contingencias, pero Dios todavía sigue siendo soberano sobre cada cosa que sucede en el mundo, incluido el sufrimiento, y debemos declarar eso con seguridad y con certeza. Así que Dios se relaciona con el sufrimiento ejerciendo su soberanía, su dominio y su providencia en él y a través de él. Pero ¿cómo más Dios se relaciona con nuestro sufrimiento? En segundo lugar, Dios se relaciona con el sufrimiento identificándose con él. Hay una narración preciosa que ustedes conocen en Isaías 53. Si usted quiere conocer una descripción del sufrimiento, lea Isaías 53. La jovencita de 15 años llora en su habitación porque ha sufrido la traición de su novio. Y ora y le dice a Dios, tú no sabes lo que se siente que te traicionen de esta manera. El padre desconsolado llora sobre el féretro de su hijo mientras grita al cielo, tú no sabes lo que es ver perder o ver morir a tu hijo. El hijo que experimenta el abandono de su padre se pregunta, ¿podrá Dios entenderme? El que sufre desplazamiento por la violencia se pregunta, ¿sabrá Dios lo que es esto de huir de tu tierra por temor a que te maten? El hombre pobre que no ha podido ni siquiera conseguir para una casita para su familia se pregunta, ¿tiene Dios idea de lo que es no tener dónde recostar la cabeza? La mamá que llora en la cocina por su hijo descarriado, pensando, ¿me entiende Dios? ¿Entenderá Dios lo que es tener hijos descarriados? Dios también sufrió. Él tuvo una relación directa con el sufrimiento. Y eso es maravilloso. Es precioso, es bello, sí, el Dios glorioso, el Dios que ejerce su dominio sobre cada centímetro cuadrado de la creación, sobre lo visible y lo invisible, ese Dios se sometió al sufrimiento, se hizo carne y habitó entre nosotros y vivió sufrimientos semejantes a los nuestros. Sí, Él se hizo pobre, Él se hizo vulnerable y se hizo como uno de nosotros. Sí, hermanos. Dios es trascendente, sí hermanos, Dios es soberano, sí hermanos, Él es rey sobre todo, como cantábamos, pero también es un Dios sufriente, es un Dios personal. Jesús nació en pobreza y sin atención en salud. Jesús experimentó el cansancio, la angustia, el dolor. Jesús fue incomprendido por su generación. Jesús fue burlado. Jesús fue rechazado. Jesús fue traicionado. Jesús fue abandonado por sus amigos. Jesús fue tentado. Jesús no tuvo donde recostar su cabeza. Jesús fue acusado con injusticia. Jesús fue físicamente abusado. Jesús experimentó el abandono de su Padre.
Así que cuando hablamos del sufrimiento, desde la perspectiva de cómo Dios lidia con el sufrimiento, Dios vino a este mundo y se encarnó para identificarse con ese sufrimiento. Donald Carson dice lo siguiente: el Dios en que confiamos sabe en qué consiste el sufrimiento, no solo porque Él sabe todas las cosas, sino también porque lo experimentó. ¡Qué belleza! Nuestro Dios sabe lo que es el sufrimiento, no solamente a su omnisciencia, al conocimiento que Él tiene de todas las cosas. Dios sabe lo que es el sufrimiento porque Él mismo lo experimentó. La crucifixión del Hijo de Dios fue quizás el acto de mayor sufrimiento injusto que podemos haber presenciado en la historia de la humanidad. Allí está el mismo Hijo de Dios, el que creó todas las cosas, quien por su palabra hizo los cielos y la tierra, quien sostiene todo, aquel que es el principio y el fin de todas las cosas, quien vino no a condenar sino a salvar, y allí está siendo llevado a una cruz a morir por aquellos que Él vino a salvar. Así que la crucifixión del Hijo de Dios fue el mayor acto de sufrimiento, y quien vivió el mayor acto de sufrimiento fue el Hijo de Dios. Así que cuando hablamos del sufrimiento no estamos hablando de algo que es ajeno a Dios. Él también sufrió, Él también fue ignorado, Él también vivió todas estas cosas que hemos mencionado. Así que en Cristo tenemos a un Dios que gobierna, un Dios que gobierna sobre los sufrimientos aún más injustos. Porque aunque el sufrimiento de Cristo es un sufrimiento injusto, al mismo tiempo encajaba dentro del plan perfecto de Dios. Hermanos, si Dios no ha sufrido, ¿cómo podríamos confiar en alguien así? Que no puede entender lo que significa perder un hijo, lo que significa el abuso, lo que significa la pobreza, la traición. ¿Cómo podríamos confiar en alguien que no conoce eso? La buena noticia es que Dios conoció el sufrimiento. Pero si Dios no tiene el control sobre el sufrimiento, si es un Dios simplemente con buenas intenciones, con un buen corazón, pero no tiene dominio, no es soberano, ¿cómo podemos confiar en un Dios así? Nuestro Dios se identifica con el sufrimiento, lo vivió, por lo cual puede compadecerse de nosotros, dice el libro de Hebreos. Porque fue probado, tentado en las cosas semejantes a las nuestras, pero sin pecado. Así que tenemos a la encarnación como un precioso regalo de la gracia de Dios. Pero también tenemos al mismo tiempo y en la misma intensidad a un Dios que ejerce su soberanía y su poder sobre el sufrimiento. Y eso tiene implicaciones extraordinarias y muy poderosas que aparecen en su pantalla. El sufrimiento está bajo el gobierno soberano de Dios. El sufrimiento siempre tiene un propósito, aunque no podamos verlo. El sufrimiento del Hijo de Dios es la mayor muestra de que Dios está en control y persiguiendo bienes mayores a través del sufrimiento. Dios puede compadecerse y entender mi dolor, no solamente porque lo sabe todo, sino porque lo experimentó en carne. Así que, ¿cómo se relaciona Dios con el sufrimiento? Número 1, a través de su soberanía. Dios ejerce su soberanía. Número 2, porque Él se identifica con el sufrimiento. Número 3, el sufrimiento está en las manos de un Dios que es santo y lo usa. El sufrimiento está en las manos de un Dios que es santo y lo usa. Y aquí quiero ir rápidamente. ¿Cómo Dios ejerce esa soberanía en medio del sufrimiento? ¿Cómo lo usa Dios? Bueno, hay por lo menos 3 maneras que vemos en la Escritura de cómo Dios opera en medio del sufrimiento. En primer lugar, vemos el sufrimiento como un mecanismo de justicia. Vemos el sufrimiento como un mecanismo de justicia. Cuando leemos las narraciones del Antiguo Testamento, vemos que las naciones son juzgadas y destruidas por su idolatría. Así que
el sufrimiento viene por causa del pecado directo de las naciones y Dios ejerce sufrimiento sobre los pueblos y sobre las vidas de las personas como un mecanismo de justicia, de retribución. El libro de Proverbios está lleno de esa realidad. El perezoso pasa hambre, el iracundo cosecha destrucción, el necio va camino a la muerte. Así que el sufrimiento en las manos de este Dios que se identifica con el sufrimiento y que es soberano es usado como un mecanismo de justicia. Pero no solamente eso. También Dios usa el sufrimiento como un medio pedagógico. Rápidamente vamos a leer Deuteronomio capítulo 8, versos 2 al 5. Texto que ustedes seguramente conocen. Deuteronomio 8, versos 2 al 5. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor, tu Dios, te ha traído por el desierto durante estos 40 años. ¿Quién llevó al pueblo al desierto? Dios. ¿Para qué lo llevó al desierto? Para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Él te humilló. Dios dice esto. Él te humilló, está hablando de Dios. Y te dejó tener hambre. Y te alimentó con el maná que tú no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solamente vive del pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Hermanos, debemos entender que el sufrimiento en las manos de ese Dios que es soberano y de ese Dios que experimentó el sufrimiento es un mecanismo también pedagógico, es un medio pedagógico. Dios quiere enseñarle a su pueblo y hay cosas que no aprendemos sino a través del dolor. Si no, pregúntele la varita de la corrección, ¿verdad? Hay cosas que no aprendemos sino a través del quebrantamiento. No hay otra manera, porque somos duros de servicio. Y Dios en ocasiones nos introduce al sufrimiento porque no habría otra manera en que pudiéramos aprender lo que Él quiere que aprendamos, sino a través del sufrimiento. Dios no solamente lidia con el sufrimiento como un método de justicia, como un medio de justicia. Dios no solamente lidia como un medio pedagógico para su pueblo, sino que también hay una dimensión y hay un sufrimiento que está sujeto al misterio. Y ese es lo tercero. Hay un sufrimiento que está sujeto al misterio. Debemos reconocer eso. Hay cosas que no conocemos, que no sabemos. No lo entiendo. Y quizás muchos de nosotros vamos a morir en medio de situaciones de sufrimiento sin comprender el sentido de ese sufrimiento. Quizás vamos a morir con las preguntas con las que caminamos todos los días de nuestra vida. ¿Qué respuesta podrá encontrar un padre que pierde a su hijo de 3, 4 años? Yo no lo sé. Y no quisiera jugar a entender y a decir, es que es para esto, es que Dios te quería enseñar eso. No, hay misterios, yo no tengo ni idea. Y será develado en el día final. Por eso, mis hermanos, debemos tener esperanza del día final, porque el sufrimiento no tiene la última palabra. Quítenle al cristianismo la esperanza futura y nos quedará solamente una religión moralista y vacía. Es lo que Pablo dice, que si nosotros no tuviéramos la esperanza de la resurrección, seríamos los más dignos de conmiseración. Quítennos a nosotros la esperanza de la vida futura, donde los sufrimientos terminarán y nos quedaremos simplemente con una religión moralista y vacía. Y eso nos lleva precisamente a la última cosa de la manera en la que Dios lidia con el sufrimiento. Y es que el sufrimiento viene también, el sufrimiento en nuestras vidas viene también, perdón, me perdí aquí.
como una realidad de que Dios va a terminar con el mal y el sufrimiento. Es decir, al final del día, no queremos solamente a un Dios que controle el sufrimiento y que tenga el ejercicio soberano sobre el sufrimiento. Eso es maravilloso, nos da descanso. Nuestra vida no está en nuestras torpes manos, está en las manos de Dios. Tenemos a un Dios que se identifica con nuestro sufrimiento y lo conoce no solamente por su omnisciencia, sino porque Él mismo se encarnó y lo vivió y lo experimentó. Pero no solamente queremos y anhelamos a un Dios que gobierne sobre el sufrimiento y nos entienda. Sobre todo queremos a un Dios que acabe con el sufrimiento. El Antiguo Testamento, especialmente los Salmos, nunca cuestionan y nunca se hacen preguntas tipo ¿por qué? ¿Por qué sufrimos? Las preguntas más constantes del Antiguo Testamento sobre el sufrimiento son ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo este sufrimiento? Queremos a un Dios y necesitamos a un Dios, y ese es nuestro Dios, que responda a la pregunta que todos llevamos dentro. ¿Hasta cuándo? Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4, versos 9 al 11. Dice lo siguiente, ahí está en pantalla, creo, bueno, ahí no está, pero lo vamos a leer, 4, 9 al 11. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Allí está el grito desesperado de los mártires, de los sufrientes, del pueblo de Dios, de los santos, y ellos están gritando: ¿hasta cuándo será esto? ¿Hasta cuándo ha de terminar esto? ¿Hasta cuándo, Señor soberano y Señor, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra? Y esa pregunta todavía sigue en Apocalipsis. Y nosotros esperaríamos como que ya en Apocalipsis no estuviera esa realidad. Bueno, allí están los santos de Dios todavía preguntándose: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Apocalipsis 21, versos 3 al 5. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Verso 4. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Llegará el día, mis hermanos, en que esa pregunta que todos llevamos por dentro, ¿hasta cuándo?, será respondida, porque vendrá el Cordero, vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva, y estaremos con nuestro Señor para siempre. El mal que trajo el sufrimiento no solamente será juzgado, sino que también será eliminado. Hermanos, la esperanza futura es la respuesta final de Dios al sufrimiento. Hay un Dios que va a hacer nuevas todas las cosas, y el sufrimiento desaparecerá de la escena humana y viviremos plenamente con nuestro Señor. ¿Cómo abordar el sufrimiento desde una perspectiva bíblica? Así, entendiendo que Dios nos creó para vivir plenos en Él y no había sufrimiento. Entendiendo que el sufrimiento entró al diccionario humano por causa del pecado y que sufrimos porque somos pecadores, ya sea por el pecado propio, directo, o por el pecado federal que nos sume en un mundo que está lleno de pecado y en el cual sufrimos, aún por asuntos de la creación misma que gime. Entendiendo que aún en medio de esa realidad y que sufrimos porque somos pecadores, no somos soberanos sobre el sufrimiento. Hay un Dios que es soberano sobre el sufrimiento y lo gobierna y lo controla. ¿Cómo abordar el sufrimiento de una manera bíblica? Entendiendo que ese Dios no solamente gobierna sobre el sufrimiento, sino que también se identifica con el sufriente, porque Él mismo sufrió. Dios también sufrió en carne, en la persona de su Hijo. Entendiendo que Dios usa ese sufrimiento como un mecanismo de justicia, como un medio pedagógico y como un misterio que hasta el día en que Él vuelva será develado
Y finalmente, ¿cómo trabajamos? ¿Cómo damos una perspectiva bíblica del sufrimiento? Entendiendo que el sufrimiento no solamente será juzgado, sino que será eliminado. El mal no solamente será juzgado, el mal será quitado. Y Dios enjugará las lágrimas de nuestros ojos, y ya no habrá muerte, ni duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Ya que hemos dado perspectiva bíblica sobre el sufrimiento, ahora sí respondamos la pregunta del ¿cómo? ¿Estamos listos? Okay. Número 5. El aconsejado y el sufrimiento. El aconsejado y el sufrimiento. Entonces, lo que vamos a hacer en las dos partes finales es trabajar qué diríamos o qué deberíamos tener en cuenta como a los aconsejados, qué le diríamos a los aconsejados, y sobre la parte final, qué deberíamos nosotros entender como consejeros sobre el sufrimiento. Así que el aconsejado y el sufrimiento. En primer lugar, deberíamos estimular a nuestros aconsejados a celebrar que los sufrimientos más importantes han sido eliminados. Colosenses 1:21 dice que en otro tiempo ustedes estaban alejados de Dios y eran sus enemigos debido a sus malos pensamientos y acciones. Esa era la realidad de nosotros antes de. Éramos enemigos de Dios, y hermanos, y no hay ni un sufrimiento más grande que pueda experimentar una persona que llevar ese título, enemigo de Dios. Y eso era lo que teníamos. Éramos enemigos de Dios, estábamos alejados de Dios. Romanos 5:11 dice, y no solamente esto, sino que también nos regocijamos en Dios. Y ahí está el gozo por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Vez tras vez el testimonio del Nuevo Testamento es que si venimos a Cristo, que si estamos en Cristo, sin importar qué sufrimientos estemos padeciendo, la angustia, el dolor por la pérdida, el luto, el quebrantamiento de una relación, la pobreza, cualquiera que sea el sufrimiento en el que estemos sometidos estando en Cristo, mis hermanos, la buena noticia es que tú puedes celebrar que los mayores sufrimientos ya fueron quitados. Ya no eres un enemigo de Dios, has sido reconciliado con Dios. Puedes llamar a Dios tu Padre. Tienes a un Dios en el cielo al que puedes llamar Padre. Ya no eres objeto de la ira de Dios, sino has sido objeto de la misericordia y de la gracia de Dios. Así que podemos decirle al aconsejado, mira, sé que estás en sufrimiento, pero déjame darte perspectiva. Tú puedes celebrar, si estás ahora en Cristo, los sufrimientos más grandes ya han sido quitados. En segundo lugar, podríamos decirle a nuestros aconsejados y recordarles que la vida de ellos está en las manos de Dios. El aconsejado debe saber que la vida está en las manos de Dios. Eclesiastés 3, 14 y 15 habla de esta realidad. Sé que además todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre, que no hay nada que añadirle ni que quitarle, que Dios lo hizo así para que se le tema. Esa es una declaración del gobierno soberano de Dios. Dios está en control de todo. Si los seres humanos fuéramos dueños de nuestro destino, estaríamos a merced de nuestros cambios emocionales, estaríamos a merced y siendo esclavos de nuestras decisiones y de las decisiones de otros. Pero la verdad es, mis hermanos, que mi vida no está en mis torpes manos, sino en las manos diestras de un Dios santo y bueno. Y yo puedo celebrar eso, y puedo declarar eso, y puedo decirle al aconsejado, mira, ¿tú crees que tu vida está en manos de ese jefe opresor o de esta situación o de esta? No. Tú sigues en las manos de Dios. Porque quien gobierna tu vida y el mundo es Dios mismo. Así que tu vida no está en tus torpes manos, están en las diestras manos y paternales manos de Dios. 3. El aconsejado necesita revisar si ese sufrimiento ha venido como justicia por su pecado personal. Entonces debemos ayudarles compasivamente a ver esto. Si ese sufrimiento que están padeciendo quizás es por causa de su pecado personal. Las personas llegan a consejería y no necesariamente llegan haciéndose responsables. Llegan culpando a la sociedad, llegan culpando a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a su pastor, a la hermanita. Pero necesitamos ayudarles a entender si ese sufrimiento que están experimentando es a causa de su necedad. Y necesitamos ayudarle a ver eso desde la palabra de Dios. Los proverbios están llenos de esa sabiduría retributiva. Y el que no recibe consejo, dice, conduce al fracaso.
lo que leíamos ya, el iracundo cosecha contienda, el que encubre el pecado no va a prosperar. Así que deberíamos conducir al aconsejado precisamente a que analice y ponerse a cuentas con Dios. Cuarto, el aconsejado debería considerar que ese sufrimiento puede ser causado por un pecado colectivo, por un pecado federal. La pobreza, la contaminación, ciertas enfermedades congénitas, pueden ser causa de yo qué hice para esto, en términos de mi responsabilidad personal. Pero yo debo ayudarle a entender esa dimensión del pecado federal, y es que vivimos en un mundo caído y la raza humana está caída, y hay sufrimientos que enfrentamos por causa de ese pecado que todos hemos cometido y cual participamos desde nuestros primeros padres. Así que podemos acompañarles a entender esa dimensión, porque muchas veces las personas solamente piensan en la dimensión del pecado personal. Necesitamos ayudarles a ver esa otra dimensión, que podría ayudarles a entender otra clase de sufrimientos. Cuando Daniel oraba en Daniel 9, Daniel está allí reconociendo no su pecado solamente, sino el pecado de su pueblo. Él está entendiendo que él está ahí, no necesariamente por su pecado personal, pero no se queda por fuera, sino que él dice, nosotros hemos pecado. Todo Israel se ha apartado de tu ley, se ha negado a obedecerte. Por eso, porque pecamos contra ti, nos han sobrevenido las maldiciones que nos anunciaste, las cuales están escritas en la ley de tu siervo Moisés. Daniel está reconociendo que esto es no solamente el pecado de esta generación, sino el pecado de otras generaciones que los trajo al exilio. 5. No mires al cielo buscando razones para entender. Mira la cruz y encontrarás motivos para confiar. De nuevo, hay misterio en el sufrimiento, hay misterio. Pero Dios tiene el control y Dios conoce el dolor. Y Él se sujetó al mayor de ellos, de mis sufrimientos, de los sufrimientos, para mi bien. Así que cuando esté en sufrimiento no debería levantar mis ojos al cielo para, Señor, ¿por qué? Debería más bien levantar mi mirada a la cruz y encontrar allí motivos para confiar. Si Dios mismo sometió a su propio Hijo al sufrimiento para un bien sumamente mayor, el rescate de su pueblo, su propia gloria, ¿cuánto más no podría yo confiar en ese Dios? 6. Comprende que el sufrimiento me hace más como Cristo. El sufrimiento es el torno donde el alfarero forma el carácter de Cristo en nosotros. Cristo aprendió a ser humano a través del sufrimiento. Nosotros, mediante el sufrimiento, aprendemos a ser como Cristo. El sufrimiento nos hace de ver de nuevo al Salvador. C.S. Lewis decía que es como el megáfono de Dios sobre el cual Él llama nuestra atención. 7. Recuerda que el sufrimiento en Cristo es fructífero. Romanos 5, 3 y 4. Y no solamente en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento que produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza. Hermanos, hay fruto en el sufrimiento y debemos, como personas que sufrimos, recordar eso. 8. No olvides que los sufrimientos terrenos son efímeros, pero las glorias futuras son eternas. 2 Corintios 4, 17, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. 9. Estima el valor ministerial de tu sufrimiento. Y quiero traer esta cita de esta autora. Ella dice lo siguiente: tu sufrimiento es un ministerio. La luz del Evangelio fluye a través de las grietas de tu aflicción en las mentes y en los corazones de los que lo miran. La forma en que sufres dice mucho. Que hable en voz alta del Evangelio aun cuando duela y del Dios que nos dio esperanza a través del sufrimiento. En la iglesia tenemos personas en estado de paraplegia y personas con enfermedades muy complejas
y hay una de ellas que yo creo que vive más en el hospital que en casa. Pero me bendice tanto ver la manera en la que enfrenta su sufrimiento, que yo le digo, no le digo a esa persona, le digo a mi esposa realmente que yo no sé si esa persona puede dimensionar el valor incalculable del ministerio de su enfermedad y el valor que tiene para los que estamos al lado, de ver la entereza, la confianza, el deseo de la vida futura, el amor por su Salvador, y cómo eso nos ministra en medio de realidades que nosotros mismos vivimos. Finalmente, punto número 6, el consejero del sufrimiento, y aquí voy a ir rápidamente. Primero, ¿qué debemos saber como consejeros respecto al sufrimiento? Número 1, aprende a llorar con los que lloran. Es un llamado de la Escritura y deberíamos aprender cuando aconsejamos. A veces debemos parar y simplemente llorar con el que está sufriendo. 2, condúcelo sabiamente al arrepentimiento, como veíamos en su momento. Ayúdale a ver que necesita también arrepentimiento y que el sufrimiento no solamente es una dimensión en la que no tiene nada para hacer, no, participa en cómo responde, y a veces hay que arrepentirnos de cómo estamos lidiando con el sufrimiento, porque no lo estamos haciendo de una manera piadosa. Tercero, enséñales a lamentarse. El lamento es el lenguaje bíblico para responder al sufrimiento. ¿Saben que hay un libro en la Biblia para eso? Lamentaciones. Así que eso de que no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, no, hay lugar para el lamento. El lamento no es queja. La queja es un puño cerrado al cielo. El lamento es una mano abierta. La queja culpa. El lamento se hace cargo. La queja se da contra Dios. El lamento se derrama ante Dios. La queja busca una solución. El lamento simplemente busca la atención del cielo. El lamento es la voz de la fe, que lucha por vivir con preguntas no respondidas y sufrimientos sin explicación, dijo Chris Wright. Cuarto, estimula al aconsejado a la confianza en Dios. Me encanta esta frase del doctor Miguel Núñez: el cielo gobierna aunque parezca lo contrario. Recuérdale eso. Quinto, conéctalo con la iglesia local. Gálatas 6:2 dice: ayúdense los unos a los otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Dios nos creó para vivir en comunidad, y la iglesia es una comunidad de pecadores y sufrientes. Así que debemos aprender a ejercer el cuidado mutuo. No deberíamos vivir aislados de la iglesia. Ni siquiera aislar a las personas mientras están en la consejería de la iglesia. Deberíamos, mientras que les aconsejamos, estimularles a que se conecten con la vida de la iglesia. Porque la comunidad local es uno de los medios de gracia que Dios ha dado para el bien del sufriente. Así que el consejero debería estimularle, animarle a que la persona pueda abrazar la iglesia y dejarse abrazar por la iglesia. Así que anima y conecta a tu aconsejado sufriente con la iglesia local. Sexto, recuérdale la esperanza. Llévalo a ver su futuro y muéstrale eso que acabamos de ver hace un momento, que llegará un día en el que toda lágrima será quitada de los ojos, en que ya no habrá dolor, en que ya no habrá lamento. Romanos 8 dice: de hecho considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. En nada se comparan. Cualquiera que sea ese sufrimiento, si tú lo ves grande, imagínate lo que será la gloria de aquel día. Allá debemos poner la mente de nuestros aconsejados para que tengan real esperanza. Y de nuevo, si no pensamos en la perspectiva de la esperanza futura, nos quedaremos simplemente con una religión moralista y vacía. Empujemos a nuestros aconsejados, pongamos su mirada en lo que está por delante, la gloria que ha de manifestarse, y el día en el que el sufrimiento será no solamente quitado, juzgado, sino eliminado, y estaremos con nuestro Rey por siempre.
Que el Señor nos ayude a caminar compasivamente con los que sufren.